Em, Perfecto. Bueno, esto es introducción a los bioinsumos. Como les decíamos, hace mucho que queríamos dar esta capacitación. Empezamos con la idea de dar un taller eh, como los que usualmente damos. Y se dio que después terminamos filmando un curso y después para presentar el curso armamos este webinario. Eh, Así que nada, estamos re contentos. Mel y yo somos las dos personas que empezamos con 10.000, que es una academia online para agricultores. Y nuestro propósito es revitalizar la experiencia del productor agropecuario a través de estas capacitaciones que están enfocadas en mejorar la salud del suelo. Porque bueno, creemos como Cristian, estoy seguro que eh, empezando por el suelo es la clave para resolver un montón de otras cosas de las cuales él va a hablar hoy. Eh, Mel, no sé si hay algo que quieras agregar, pero yo no quiero tomar mucho tiempo tampoco de esta exposición, que estoy seguro que, eh, bueno, que vamos a ocupar bien el tiempo. y simplemente contarles cómo va a ser la dinámica de hoy. Cristian va a ser el encargado de responder un par de preguntas que tenemos dispuestas para él. Ustedes pueden ir haciendo sus preguntas en el chat y con Guido vamos a ir moderando, bueno, vamos a ir acercándole a Cristian para interrumpirlo solamente nosotros, así esto es más ordenado. Entonces los invitamos a que vayan dejando sus preguntas en el chat. Y bueno, me encantaría dejar entrar a esta persona definitivamente, Yo le voy a mandar un mail ahora, eh, así que no te preocupes. pero bueno, Estaba ya teniendo estamos. problemas para entrar. Sí, pero ya para respetar a todo el mundo que se sumó con tiempo y todo, vamos a arrancar. Exactamente. Eh, Bueno, la primera, creo que el primer disparador que teníamos que tiene que ver con esto, que también le decía de conocernos, de hablar entre nosotros, de persona a persona, tiene que ver con la experiencia que tuviste vos, Cristian, un poco, bueno, nos interesaba acercar eso, ¿no? ¿Cómo empezaste con esto? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que te llevó a interiorizarte en la agroecología y más específicamente en el desarrollo de bioinsumos? Ahí Bueno, está. buenas tardes. Buenas tardes a todos los que se sumaron. Un gustazo estar eh, compartiendo un poco de lo que se va haciendo en el cotidiano y en un marco de un equipazo de trabajo como la gente de 10.000, que es para sacarse el sombrero, porque venimos haciendo un laburo realmente hermoso que refleja también un montón de cuestiones eh, finas y sensibles que se van dando. Así que, bueno, un gustazo también estar acá. Por ahí, si la pregunta es cómo uno llega a la agroecología, hay que, siempre hago el ejercicio y cada vez me voy más atrás, ¿no? Eh, yo soy hijo de pequeños productores trabajando en el campo, en la zona noroeste de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? En la zona de Carlos Tejedor, y en una familia y en una comunidad, ¿sí? Me desarrollé y me crié en una familia y en una comunidad en donde la preocupación por las cuestiones que hacen al arraigo y a la permanencia de los pequeños productores en el campo era una cuestión cotidiana, ¿sí? Cotidiana que eh, llevó a mis padres y a otras familias del entorno a participar en distintas instancias colectivas, sociales, para poder brindarle educación a las familias rurales, para poder brindarles condiciones de infraestructura, y siempre esa cuestión de arraigo y permanencia a la tierra estuvo presente desde que yo era muy chiquito, ¿sí? Incluso también lo estuvieron con mis abuelos, e incluso también con mis bisabuelos, que fueron los que bajaron de los barcos, y utilizando ahí una palabrita que ha sonado en estos días. Eh, pero bueno, ahí hay una impronta familiar que tiene que ver con el vínculo con la tierra, ¿sí? Esa cuestión se fue fortaleciendo con algunos maestros. Hay que mencionar a la señora Nina, que fue mi maestra a partir de cuarto grado, y que no sacaba las actividades de un manualcito, sino que las creaba ella en función de las problemáticas que tenían los productores del medio, ¿sí? Nos enseñaba sobre biología, sobre literatura, sobre historia y demás, revalorizando esas cuestiones del medio. Eh,
y mucho hablando desde el suelo, hablando desde los cultivos, de cómo potenciar el suelo, criticando en ese momento, estoy hablando de los 80, criticando algunas prácticas bastante comunes, como por ejemplo la quema de rastrojos o el uso intensivo del arado, cuando ya se empezaba a hablar de otras formas de labranza, ¿sí? Entonces hubo algo que fue de alguna manera sembrado hace mucho y fue germinando muy despacio. Más adelante fui alumno de una escuela agropecuaria a la cual ayudaron a formarse mis viejos también, una escuela en formación de alternancia, en donde la cuestión de la conservación de los suelos estaba muy presente. En ese momento estoy hablando ahí de los 90, todo el auge de la siembra directa, y todos, claro, asistíamos a ese fenómeno de alguna manera deslumbrados por esas máquinas que veíamos en las exposiciones, que no se parecían en nada a lo que estábamos acostumbrados a ver, y nos hablaban de dejar los rastrojos en superficie, y ver a nuestros abuelos bastante contrariados, ¿no? Tener que dejar el arado, invitándolos a dejar el arado para sembrar directamente sobre los rastrojos. Había una cuestión de un choque, ¿sí? Una transición fuerte en ese momento, que nosotros como más jóvenes lo asumimos de una manera más o menos natural. Pero bueno, esa cuestión técnica y política y social y filosófica que tiene que ver con la realidad de los pequeños productores estuvo en todo momento. Cuando llegué a la facultad, estudié agronomía en la Facultad de Agronomía de la Universidad de La Pampa. De repente la tendencia de la agronomía, el enfoque tradicional de la agronomía nos llevaba para otro lado, ¿sí? No para el lado que buscábamos, y nos empezamos a encontrar con otros compañeros que venían con una historia similar y que venían haciéndose preguntas parecidas, ¿no? ¿Cuáles eran las políticas que necesitaban los pequeños productores? ¿Cómo ver de darle una respuesta a cuestiones estructurales históricas? ¿Qué relación tenían las prácticas agronómicas con cuestiones políticas que hacen al arraigo de los productores? ¿Sí? La ciencia y la tecnología es una cuestión que está totalmente despegada de otras cuestiones. ¿Podíamos sentarnos en la facultad a ver tecnologías aplicables en el campo como una cosa genérica? ¿O teníamos que sentarnos fuerte a discutir cuál era la tecnología que necesitaban nuestras familias? ¿Sí? Y en ese recontrapreguntarnos y en ese caminar y demás, nos encontramos con la palabra agroecología, que estaba bajando desde Brasil, bajando desde Colombia, bajando en algunos textos desde México, ligado incluso a las organizaciones sociales de esos lugares. Por ejemplo, el MCT, ¿sí? Diciendo, bueno, acá hay una pelea por la tierra y la permanencia en los territorios, pero cuando la gente esté asentada en los territorios no va a ser para sembrar soja, ¿sí? Va a ser para focalizarse en la alimentación, basándose en suelos vivos, en suelos sanos, ¿sí? Y ahí aparece una gran referente que es Ana Primavesi, también ligado a eso. Entonces ahí la cuestión de la agroecología empieza como a darnos respuestas, no solamente desde, no, quizás no todavía desde lo técnico, pero sí desde otras perspectivas, ¿sí? Porque los libros seguían hablando de, por ejemplo, de policultivo de mango con guandú, qué sé yo, otras especies que en estas pampas no están, ¿sí? Entonces era una cuestión que había que desarrollar y había que buscar. Y en ese caminar, bueno, y en ese preguntar, de repente nos fuimos encontrando con productores que tímidamente venían haciéndose también esas preguntas y venían eh, intentando resolverlas desde otros paradigmas, utilizando otras herramientas, ¿sí? Encontramos algunos en Córdoba, en provincia de Buenos Aires, en el norte de Santa Fe, bastante, bastante aislados muchas veces, con algunos vínculos entre ellos. Nos encontramos con la palabrita biodinámica, ¿sí? Que si estábamos empezando a atar cabos, la biodinámica de repente nos agitaba el frasco de vuelta y era bastante difícil volver a unir las piecitas, ¿sí? Esto estoy hablando ya hace casi 20 años, ¿sí? En este caminar entonces nos encontramos con algunos textos de Jairo Restrepo,
que nos juntábamos con nuestros amigos y primero nos reíamos de que alguien, entre tanto texto académico en la facultad, hablara de la mierda de Vaca y hablara de la forma en que lo hacía, ¿sí? Y nos reíamos de esa introducción, y después empezamos a ver los primeros preparados, nos encontramos con el concepto del supermagro, nos encontramos con el concepto de la trofobiosis, ¿sí? De su mano, y fue que entonces en la facultad empezamos a probar fuera de hora los primeros supermagros, ¿sí? Hay un profesor recientemente jubilado, que era el profesor de microbiología, un ratón de biblioteca que conocía un montón de cosas, con muy buena onda con nosotros, y entonces nos decía, miren, yo cierro el laboratorio a las 4, pero la persona que limpia va a las 6, de las 4 a las 6 yo se los dejo abierto, ¿sí? Les dejo los reactivos arriba de la mesada, y ustedes empiezan a hacer sus primeras pruebas a ver cómo les están dando esos biofertilizantes que están haciendo. Y lo empezamos a hacer en un monte frutal que tiene la Facultad de Agronomía, que en ese momento estaba un poco alicaído, y lo empezamos a probar ahí, ¿sí? Ya unos años más tarde, cuando me vine al campo, empezamos nuevamente a hacer algunas pruebas bastante tímidas, en sorgo, en alfalfa, en alguna avena de pastoreo, ¿sí? Agarrándole la mano, y luego, en el 2014, tuvimos la oportunidad de participar del primer curso que dio Jairo en la zona de Tras la Sierra. Y bueno, ahí si el frasco a veces costaba acomodar todos los componentes, el frasco se rompió, de la estructura mental hubo que rearmar otra cosa, y de repente, de la mano de conocer algunos biopreparados más, nos encontramos con una dimensión de la agronomía y de la relación de la gente con la tierra totalmente distinta, ¿sí? A partir del detonante de las palabras como martillazos que tira Jairo, ¿sí? Entonces, a partir de ahí empezamos a hacer algunas pruebas un poco más firmes, con bokashi, con otros fermentados, con distintas formas de violes, ¿sí? Y haciendo algunas pruebitas, sobre todo en niveles hortícolas, con los frutales y demás. Y el salto en lo particular, de alguna manera, lo damos hace 2 años, cuando nos mudamos a Trenquelauquen y nos asociamos de alguna manera con un productor que hace trigos y harinas en formas agroecológicas, y él me dijo, che, loco, vos estás desarrollando la experiencia en el uso de bioinsumos, yo necesito los bioinsumos, hacémelos, te pongo la infraestructura para la primer biofábrica, empezamos a hacerlo ahí, y ese fue el momento en donde le dimos escala. A partir de ahí aparecieron muchos productores más interesados, ¿sí? Estamos hablando que desde esos primeros productores aislados que encontrábamos a principios de los años 2000, hoy hay un enjambre bastante grande de productores que están haciéndose preguntas, interesándose e iniciando procesos de transición muy fuertes. Y acá en la región, en la zona oeste de provincia de Buenos Aires, hay un buen número de ellos, y que de repente empezaron a demandar bioinsumos, y empezamos a trabajar fuerte de la mano de ellos. Eso de alguna manera es la historia de cómo hoy estamos llenando bidones con bosta y melaza y microorganismos. Excelente. Voy a aprovechar a repetir esto nuevamente. La gente que se sumó recién, les contamos que pueden ir dejando sus preguntas en el chat. Yo voy a aprovechar, Cristian, para hacerte la siguiente pregunta con esta introducción que has hecho, que es una pregunta bastante común: ¿y por dónde comenzar a realizar la transición hacia el uso de cero o muy pocos agroquímicos? Uh-huh. Esta palabra transición puede tener muchos niveles y muchas formas de abordarla, ¿sí? Hay muchos productores que a los técnicos que andamos en esto vienen y nos dicen, mira, me gustaría comenzar una transición, y cuando empezamos a ver su sistema, ¿sí? Ya vemos que hay una cuestión bastante avanzada, que hace tiempo
que no usan agroquímicos o que son muy racionales en su uso, ¿sí? Que hacen un manejo bastante ajustado en el aporte de materia orgánica al suelo, ¿sí? Entonces, son productores que ya están en un estadio bastante avanzado, y en esos casos la transición o, o el ejercicio de que ellos se ubiquen dentro de la transición es más que nada una cuestión mental, ¿sí? De decir, bueno, la verdad que yo a los agroquímicos los dejé atrás hace 2 o 3 años, ¿sí? Y estoy en esta vía. Ya puedo empezar a reconocerme como un productor agroecológico. Eso nos pasa en muchos casos. Y hay otros casos que por distintas cuestiones económicas, sociales, cuestiones de salud, presiones familiares, inquietudes profesionales, hay un sinnúmero de razones, ¿sí? Deciden encarar ese camino y lo hacen de muchas formas. Hay gente que lo hace todo de una, poniendo, apostando todo en el primer movimiento, ¿sí? Y arriesgando también todo en el primer movimiento. Hay otros que dicen, no, bueno, si trabajo 500 hectáreas, empezamos con 50 o con 100 en esta transición, reduciendo el uso de agroquímicos, ¿sí? O eliminándolo en esta parcela, pero en el resto del campo continúo de esa forma. O sea, los caminos son varios, ¿sí? Siempre, siempre, más allá de cuál sea el camino, la lógica es ir por la recuperación de la materia orgánica de los suelos, ¿sí? Hay varios trabajos, inclusive trabajos del INTA, que hablan que la materia orgánica en los últimos 20, 25, 30 años, en los mejores suelos del país, incluso entre los mejores suelos del mundo, la región central de Argentina, la materia orgánica se ha visto afectada de manera muy significativa, ¿sí? Entonces, de alguna manera, esta transición tiene que empezar por ahí, con cómo volver a reciclar y con cómo volver a hacer que mi suelo se alimente, ¿sí? Del alimento grueso, de la materia orgánica, ¿sí? En esto que Jairo habla del ABC, de la agricultura orgánica, el ABC comienza con la A de abonos, ¿sí? Y que tiene que ver con eso, con de qué manera ese suelo gana materia orgánica, y hay veces que es, por ejemplo, en una pequeña escala con el agregado de material vegetal, mantillo, bokashi, compost, ¿sí? Y en escalas más grandes puede ser con eh, reformular el sistema de pastoreo para concentrar las bostas, o organizar un sistema de rotación que permita que haya deposición de material carbonado, o sea, de materia orgánica en el suelo, ¿sí? O sea, los caminos son varios, pero siempre, siguiendo esa recomendación de Jairo, hay que empezar por la A, que tiene que ver con cómo ganar materia orgánica. En ese caso, los biofertilizantes, o la mayoría de los bioinsumos, tienen un segundo lugar, ¿sí? Incluso hay mucha gente que viene y que dice, mira, de hoy para mañana quiero dejar la urea, ¿me sirve tu biofertilizante? Y le digo, el biofertilizante va a funcionar, va a servir en tanto haya un diseño y una estrategia previa de que el suelo se engorde con materia orgánica, ¿sí? Así que de alguna manera esa podría ser la recomendación general por cómo comenzar la transición hacia cero agroquímicos, ¿sí? Que tiene que ver con pensar en la materia orgánica de los suelos. Increíble. Qué bueno. Gracias por compartir eso. Eh, Me parece que un poco mencionaste esto eh, cuando estabas hablando de los distintos estilos que la gente adopta para llevar adelante una transición, pero últimamente en 10.000 estamos muy interesados en cómo hacer para trabajar con todas las personas. Y el tema de los cultivos extensivos es algo que ha aparecido mucho, digamos, de decir, bueno, ¿cómo hacemos para traer a este mundo a la gente que de golpe está cultivando un montón de hectáreas de una manera convencional, por ponerlo de alguna forma? Y Exacto.
Bueno, por por lo que tengo entendido, hay una, puede haber una respuesta de este tipo de insumos para ese tipo de agricultura y me gustaría que nos contés un poco más en detalle cuál es tu visión sobre el tema. Sí, de hecho, cuando hablamos de extensivos, tampoco estamos hablando de grandes superficies, ¿sí? Un cultivo de trigo de 10 hectáreas ya es un cultivo Claro, extensivo y ya se maneja con las prácticas y la dinámica de 1000 hectáreas de trigo, ¿sí? Eh, y si son aplicables a cultivos extensivos, absolutamente. Eh, en el curso hablamos de algunos bioinsumos, como por ejemplo el bokashi. Aplicar bokashi en un cultivo extensivo es un poco difícil eh, desde la logística, porque uno habla de aplicar 2 o 3 kilos por metro cuadrado y esos son 20 o 30 mil kilos por hectárea, ¿sí? Desde lo práctico eso es bastante complicado, pero entonces la lógica es cómo llevar la ensalada de vida que se genera en un bokashi, ¿sí? Cómo llevarla a un suelo. Cuando nosotros dejamos cobertura viva, por ejemplo, en un suelo, estamos haciendo que las raíces trabajen, ¿sí? Y luego, con el aporte de material carbonado, que puede ser el rastrojo de un trigo, el rastrojo de un maíz, ¿sí? Estamos de alguna manera engordando el suelo. Con un biofertilizante, lo que hacemos es dinamizar las relaciones que se establecen a partir de esa materia orgánica en un suelo, ¿sí? Eh, Alguna de las limitaciones que tenemos, esto como una cuestión práctica, hay productores que, por ejemplo, entre los bioinsumos utilizan inoculantes, ¿sí? Inoculantes a la hora de la siembra, en la semilla. En mi caso particular estoy formulando algunos inoculantes a partir de extractos de microorganismos, extractos líquidos de microorganismos que provienen del compost, del bokashi, ¿sí? Y que luego se reproducen y llegan al entorno de la semilla junto con harina de rocas y otros componentes que le aportan minerales, ¿sí? Y muchas veces me dicen, bueno, pero necesitaría estar fortaleciendo algún proceso fisiológico puntual, como por ejemplo puede ser la expansión de hojas en un cultivo de cereales de invierno, por ejemplo, el macollaje en un trigo, ¿sí? ¿Qué otro producto tenemos? Y cuando hablamos de los biofertilizantes foliares, muchas veces la limitante es tecnológica en los productores más chicos porque no disponen de la maquinaria apropiada para aplicarlo, ¿sí? Y estamos hablando de una pulverizadora, un implemento que hasta hace unos años atrás la mayoría de los campos tenía una, o cada 2 o 3 campos había una, ¿sí? Y hoy la cuestión de la concentración en las escalas de producción ha hecho que la pulverización sea un servicio tercerizado, ¿sí? Y muchas veces para un cultivo de 10 hectáreas no exista la maquinaria apropiada para aplicar ese biofertilizante. O sea, la respuesta a la pregunta es, son aplicables a cultivos extensivos, ¿sí? Lo que en muchas veces y en la práctica y en el caminar en los territorios, muchas veces nos encontramos con eso. Che, loco, estaría encantado de usar este producto, lo necesito en mi sistema, pero no tengo una pulverizadora. O incluso la problemática viene de, tengo una pulverizadora, pero en otra parte del campo la utilizo para aplicar 2,4-D y no voy a mezclar esos dos productos, ¿sí? Lo cual es un criterio por demás de entendible y para apoyar, ¿no? claro, siempre volvemos a, como me pasa muchas veces cuando tenemos estas conversaciones, que muchas veces el problema con el que nos enfrentamos es el sistema alrededor de la solución que estamos tratando Claro, de diagramar. Mel, claro. hay otra pregunta más adelante y después hay una que yo quiero agregar. Me parece que nos quedaba afuera, pero Esta es la que sigue, que bueno, venía un poco conectada a la anterior. Bueno, si es posible utilizar bioinsumos en monocultivos,
Eh, un bioinsumo se formula, o por lo menos cuando hablamos de los bioinsumos que en el curso vamos a hacer, ¿sí? Porque la batería de bioinsumos hoy en el mercado cada vez es mayor, ¿sí? Y hay productores que mantienen un esquema de monocultivo o de agricultura muy simplificada, en las que comienzan a utilizar algunos bioinsumos para apoyar algún proceso en particular. Por ejemplo, bueno, los inoculantes en leguminosas es de los bioinsumos más utilizados en el tiempo, ¿sí? Es de los más conocidos por los productores. Después, por ejemplo, hay aplicaciones de puntuales de bacterias fijadoras de nitrógeno en forma libre, como Azotobacter, o bacterias solubilizadoras de fósforo, como Pseudomonas, ¿sí? Eso es parte de la oferta en el mercado comercial de bioinsumos, o, por ejemplo, algunos preparados a base de microorganismos o de hongos para afectar algún insecto, como por ejemplo las chinches en soja, ¿sí? Esos son bioinsumos que se están utilizando en monocultivo. La lógica a la cual yo particularmente y mucha gente que está trabajando en esta línea, que tiene que ver con los bioinsumos, parte de una idea de fomentar la biodiversidad, en los suelos, de fomentar la biodiversidad en todos sus órdenes, ¿sí? Y un bokashi, cuando nosotros lo hacemos regulando cuestiones de humedad, de temperatura, de equilibrio entre los distintos ingredientes, para que la biodiversidad microbiológica en ese bokashi sea la mayor posible, ¿sí? Nosotros pretendemos esa mayor biodiversidad después poder trasladarla a un suelo, ¿sí? Desde esa lógica, comprender un bioinsumo hecho en base a una ensalada y a consorcios enormes de microorganismos en un monocultivo es como que pierde sentido, ¿sí? Claro. Entonces, volvemos a la idea inicial de dónde empezar la transición, ¿sí? Utilizamos bioinsumos para fortalecer esa biodiversidad, pero esa biodiversidad también la entendemos antes eh, en el rol animal, pisoteando y comiendo nuestras pasturas, o los rastrojos, o los verdeos. Entendemos también una secuencia de cultivos y de policultivos que haga en el perfil del suelo una diversidad de raíces con distintas funciones, algunas raíces más profundas, descompactando y trayendo y bombeando nutrientes desde la profundidad, otras abrazando y generando estructura en el suelo como la de las gramíneas. Entendemos de alguna manera eso como diversidad y los bioinsumos apoyando esa biodiversidad, ¿sí? Entonces, nuestros bioinsumos o la idea de estos bioinsumos en un monocultivo es como que no cierra. Claro, clarísimo. Me encantó. Qué bueno. Me encanta tu elocuencia, Cristian. Muchas gracias. Bueno, Hay por algo. ahí, Sí, perdón, sí, sí, alcancé sí. a leer ahí una pregunta que hacía alguno de los presentes que tenía que ver con las semillas, con las variedades y demás. Sí, Eh, estaba por decir que a Jordán le habrá encantado también lo que decía de los animales, porque él está muy metido en eso. Así que, claro, bien ahí. claro. Esta es una cuestión que va relacionada, ¿sí? En mi caso particular, empecé a desarrollar experiencia en bioinsumos y demás, pero hay otra gente que está laburando en semillas, que está laburando en semillas adaptadas, en variedades adaptadas, en ajustar sistemas de siembras de policultivos, ¿sí? Eh, en darle entrada a otras especies y a otros cultivos que no son los tradicionales, en ver cómo juega y cómo se complementa el componente animal en los sistemas. Entonces, con bioinsumos no vamos a transformar la agricultura, es una suma de cosas que hay que ir trabajando, que en mi caso particular laburo en bioinsumos, y hay otros compañeros y compañeras que están laburando en otras cosas, y la idea es complementarnos, como los Acá, microorganismos. por eso estamos acá, todos Por juntos. eso estamos... Qué bueno, Clave. Cristian.
Hay una cosa Está que se nos perdió de la presentación que yo te quería preguntar porque en el curso que grabamos, vos comentás un poco todas estas ideas que acabas de explicar, sobre todo al principio, mostrás cómo preparar algunos bioinsumos, pero nos faltó, siento, hablar un poco de biofábricas. Y esto es algo que a mí me interesa porque pensando en el tema de, bueno, a mí me gusta o me siento alineado con los principios de la agroecología, pero necesito, eh, nada, seguir viviendo, alimentar a mi familia, hacer un negocio de alguna forma de esto. Me parece que es algo interesante para hablar, ¿no? Digamos, ¿cuál es tu visión sobre el tema? ¿Cómo empezaste? ¿Qué pensás, digamos, de cuáles son las escalas que se pueden alcanzar y así? Bueno, casualmente en estos días estoy estudiando un poquito cuál es el marco legal actual, vigente, que regula la cuestión de los bioinsumos en Argentina y me encuentro sorprendido porque las pequeñas biofábricas prácticamente no tienen lugar, ¿sí? No tienen lugar o tienen un horizonte bastante acotado, por lo que por lo que se pide y se solicita para poder aprobar un producto, ¿sí? Eh, por eso me parece que la lógica tiene que ver eh, con mantener escalas pequeñas, ¿sí? Escalas pequeñas de impacto local y regional, ¿sí? Generando productos para grupos, para pequeños grupos que estén en transición, como en este caso yo estoy en Trenquelauquen y mis principales clientes están en un radio de 150 kilómetros, ¿sí? Eh, Creo que lo interesante sería que hubiera una biofábrica por pueblo y vinculada a grupos de productores, e incluso para salvar algunas cuestiones que desde la perspectiva de la legislación serían casi insalvables, para poder, no sé si solucionarlas, pero sí sortearlas, pasarles por el costado. Creo que las biofábricas, el mejor lugar es que funcionen en el galpón de los productores, ¿sí? Esa es la idea. Eh, Después hay algunas cuestiones también que tienen que ver con las reglamentaciones locales y cómo, por ejemplo, acá en Trenquelauquen hay una legislación que impide la aplicación de agroquímicos en las zonas periurbanas, pero la reglamentación no dice nada del uso de bioinsumos y deja un gris ahí. Y bueno, en ese caso me parece que el Estado tendría que poder contemplar el uso de estos productos de manera local y como un desafío, ¿sí? Tenemos que estar trabajando en el control de calidad de esos bioinsumos, ¿sí? Con incluso parámetros que podamos definir entre nosotros, o sea, la gente que los está usando, ¿sí? Hace poco, con uno de los inoculantes que formulo, a base de harina de rocas, uno de los productores me dice, mira, el dosificador de mi sembradora es de tal característica, y si no tamizamos un poquitito más la muestra, yo tengo problemas de que se me atasca la semilla con el producto que estoy haciendo, que estás haciendo, ¿sí? Entonces, entre los dos, ahí se generó ahí una sinergia de que él me manifestó su inquietud para poder seguir utilizando el producto y yo de alguna manera el compromiso de adaptarlo eh, para poder dar respuesta a su necesidad. Entonces, de alguna manera, entre los dos establecimos un pequeño parámetro de calidad, ¿sí? Lo interesante sería poder seguir potenciando estas cosas con participación de algunas facultades, del Estado, del INTA. En algunos lugares son más permeables, en otros no, para poder encontrar parámetros de calidad que nos sirvan a todos y que realmente tengan impacto desde una perspectiva local y regional. ¿Se entiende? clarísimo. Clarísimo. Me encantó lo de la colaboración, gracias. Tenemos una pregunta que quedó de hace un ratito de Ángel, que bueno, entendiendo que nos queda un rato todavía, los invito a que abran los micrófonos, las personas que tienen algo para preguntar. Ángel,
en este caso, si querés poner tu cámara también y hacer vos esta pregunta, si no, la leo yo, pero está bueno aprovechando que tenemos tiempo y que nos podemos escuchar, si les parece. No sé, Ángel, si me estás escuchando. Bueno, lo voy a leer. Él decía, el utilizar microorganismos en animales es lograr también una mejor absorción de nutrientes y con esto lograr una mejor conversión, además de una mejor calidad de subproductos pecuarios. Sí, bueno, en este caso el bioinsumo sería un probiótico, ¿sí? En el curso hicimos la reproducción sólida de microorganismos que puede utilizarse como probiótico, pero sí, el uso más extendido tiene que ver con la agricultura y la producción de cultivos, pero hay muchas aplicaciones en producción pecuaria, tanto como probiótico como, por ejemplo, para control de olores y estabilización de bostas en corrales de encierre, galpones de pollos, por ejemplo, ese tipo de producciones. Genial. Ahora que nos vemos todos, que ahí estás, Ángel, ¿querés sumar algo? Tienes el micrófono desactivado. No se puede, ok. No hay Me parece problema. que ¿Alguien más? los invitamos a desmutearse, prender la cámara, preguntar. Es el momento. Juan Ignacio. Lo veo que está ahí tratando, no sé si está tratando de desmutearse o... Ahí ¿Ahí está. me ven? Yo no me veo. Te veíamos, pero ya no te vemos más. ¿Tengo algún Ahora problema con la sí, cámara? ahora sí, Ahí ahora ¿Ahí está. me sí, ven? ahora sí. Ahí te vemos bien. Ah, porque yo, Gracias. yo no me veo, por eso. Ahí No, va. primero que nada, felicitarlos, me pareció muy buena la charla. Soy nuevo en esto, es la primera vez que participo de un webinar de ustedes. Y una pregunta tenía que hacerle a Cristian, si estos el uso de bioinsumos, por ejemplo, el Supermagro que él lo mencionó, lo ve como una solución ante la falta de ganado, digamos. No todos los establecimientos tienen animales, digamos, y, y nada, a veces se ve complicado eh, aportar fertilidad con los animales. No sé si me explico bien. Exactamente, sí. De hecho, muchas gracias por la pregunta. Da pie eh, para una perspectiva importante con el tema de los bioinsumos, que es su utilización en aquellos sistemas que no tienen animales, ¿sí? Eh, de hecho, la entrada en las producciones hortícolas, ¿sí? Y su uso en las producciones hortícolas, de alguna manera tiene que ver con eso, porque muchas veces en las producciones hortícolas el componente animal no está, o en la mayoría de las veces, el componente animal aportando bosta, eh, suprimiendo malezas, removiendo el suelo, etcétera, 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 no está, y hay que estar aportando de alguna manera nutrientes de manera exógena, que puede ser con los bioinsumos, con el supermagro, etc. Y en aquellos lugares en transición que se les dificulte, y que nos encontramos con un montón de casos de eso, que se les dificulte proveer nutrientes y aportar al reciclado de nutrientes en el suelo, y no tienen animales, los bioinsumos empiezan a cobrar un rol bastante importante. De hecho, muchas veces nos encontramos con que hay situaciones y sistemas en donde, por manejar muy ajustadamente eh, eh, el componente animal, ¿sí? Esos sistemas no requieren bioinsumos, ¿sí? No requieren Claro. bioinsumos, pero sí aquellos sistemas que no lo tienen son más dependientes del uso de bioinsumos. Ahí va, Quizás, buenísimo. Bueno, quizás en un suelo
el horizonte, la utopía, sería un suelo tan estabilizado que con solamente las prácticas de manejo se provea al reciclaje de materia orgánica y no necesitemos el uso de bioinsumos. Buenísimo, gracias. En esta transición hay algunos sistemas que pueden llegar a ser más dependientes que otros. Muy bueno. Me encantó lo del horizonte. A eso vamos. ¿Alguien más? Me voy a estar un poco tímido hoy, mis amigos. O no hay tantas preguntas. Hablando de Hola, horizonte. A ver, ¿quién está hablando? Este es Manuel, Manuel. no sé si- Sí, te escuchamos. ¿Cómo andan, Manuel? ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, felicitarlos a 10.000 por la propuesta. La verdad es la segunda que participo y es espectacular. Y a Cristian por la pasión que deja entrever entre todo esto que contó, ¿no? Todo esto de toda la historia de cómo ingresa. Eh, Vos mencionaste así al pasar el tema de la biodinámica y preguntarte si la fábrica de bioinsumos o los biopreparados tienen un componente relacionado con eso o vos lo considerás que no tiene un efecto, el tema de la luna, cosas así que por ahí la biodinámica lo plantea en algunas cosas. Si podés comentar algo o tu experiencia o algo relacionado con eso. La biodinámica, recién hablé de horizontes, y la biodinámica de alguna manera siento que a varios que estamos en este tránsito nos está llamando y nos espera pacientemente, ¿sí? Y que de alguna manera empezamos a resonar con alguno de sus postulados, ¿sí? Que si solamente enterramos un cuerno con bosta de vaca o seguimos el calendario biodinámico, puede ser que no nos diga nada, y hay muchas otras cosas que tienen que ver con un cotidiano vinculado a la tierra, a los cultivos, a los ciclos y demás, y ahí es como que la cuestión finita de la biodinámica comienza como a revelarse. Por respeto a ese tiempo, yo no reproduzco ninguno de los preparados que propone la biodinámica. Sí, en nuestra huerta particular seguimos por ahí el calendario biodinámico y con algunos productores un poco más permeables a esas cuestiones, a debatirlo, hay algunas prácticas que llevamos adelante que tienen que ver con eso, como por ejemplo la siembra de pasturas o algún control de malezas y demás. Ahí sí estamos fijándonos en esas cosas. Es una cuestión de un tránsito interno que conviene no apurarlo, que es sumamente apasionante, pero que uno se va dando cuenta que va llegando despacito. Ahí va, sí, todo un tema el de la biodinámica. Qué bueno. Bueno, ¿cómo viene el resto? ¿Alguna otra pregunta, comentario? ¿Algo que les gustaría agregar? Ahí te Sí, ¿me veo, escuchan Jordán. ahí? Como siempre, qué alegría escucharte, Jordán. Hola Está Guido, esperando que te Mel, desmutees. ¿cómo están? ¿Cómo están? Qué bueno volverlos a ver y a escuchar. Ya llevamos un rato que nos hemos hablado. No, Cristian, qué chévere y qué bacana tu charla y pues bueno, también una felicitación a 10.000 años por esta labor que hace. Yo tengo una pregunta y espero que no me salga mucho de lo que tú estás comentando. Infortunadamente, pues no estoy manejando ahorita temas de bioinsumos y quiero empezar a trabajar con microorganismos de montaña, a capturarlos y a reproducirlos. Digamos que eso es inicialmente lo que voy a hacer, pero la pregunta va encaminada un poco a qué efecto o qué manejo se puede dar para un tema de manejos de pollos pastoriles, porque si bien los broilers pues defecan, no sé, en promedio 80 gramos cada animal por día y las concentraciones de nitrógeno son bien importantes, de pronto qué consideración se pueden tener en cuenta para no tener algún problema de exceso de nitrógeno en el punto, en la jaula donde estén ellos por día, ¿no? ¿Qué consideraciones se pueden tener como en cuenta con esto? Pues digamos que yo he enfocado que soy más pecuario que agrícola, entonces comentaba ahorita como en el chat
que básicamente, y tengo entendido que es un poco más fácil a los que hacemos ganadería y después van detrás de los cultivos, porque el aporte de hostas y de estiércol es bastante fuerte y pues abona rápido y se va moviendo la cosa. Pero entonces la pregunta es, volviendo, es ¿qué consideraciones se deben tener en cuenta para no cometer errores con este tipo de fuerte abono de nitrógeno por parte de los pollos en pastoreo? Bueno, acá hay una cuestión que también lo abordamos mientras confeccionamos el bokashi, por ejemplo, que tiene que ver con la relación entre el carbono y el nitrógeno disponible en el suelo, ¿sí? Si nosotros tenemos y garantizamos un aporte carbonado que tiene que ver, que hay que ver en cada sistema cómo se resuelve y dónde se está bosteando, ¿sí? A lo mejor ese suelo que recibe todo el componente nitrogenado de la bosta de los pollos, ¿sí? Ya tiene el suficiente carbono en el pasto, en las raíces, en el material remanente, como para poder sostener y evitar la pérdida de ese nitrógeno, tanto volatilizándose o lavándose en el caso de una lluvia por las napas, ¿no? Hay cuestiones también, en algunos lugares van por detrás de los pollos aportando algunos materiales secos, ¿sí? Que ayudan a retener el nitrógeno, y el aporte de harinas de rocas y de cenizas, ¿sí? Altera también el pH en el cual se produce la conversión del nitrógeno, ayudando a que se retenga en el sistema, ¿sí? Por eso, cuando tenemos un compost que de repente lo vemos con mucho olor amoníaco, ¿sí? Quizás tenga mucho nitrógeno en relación al carbono, hay una parte que se nos está yendo, y ahí tenemos que empezar a jugar con mayor cantidad de ceniza, mayor cantidad de harina de rocas, como para poder sostenerlo en el sistema, ¿sí? O sea, la respuesta viene por el lado de estar pensando en la relación carbono-nitrógeno, ¿sí? Y el aporte ese de cenizas o de harina de rocas que ayudan a retener el nitrógeno en el sistema. Perfecto, clarísimo. Muchas gracias. Gracias, chicos. ¿Cómo venimos? ¿Alguno más? Creo que tenemos tiempo para hacer una pregunta más. Y si no, vamos a pasar a mostrar el trailer del curso, que es cortito. Exacto. ¿Alguien más? Bueno, los veo que estamos bien. Claro, parece. Sí, estuvo bueno. Cortito y al pie, me encanta. Bueno, les queremos mostrar el trailer del curso que grabamos con Cristian en América a principios de año. Bien, si se ve bien ahí. No, no. ¿No? ¿No se Estamos ve? viendo la pantalla de la web. Ah, mira, presenté la incorrecta. A ver. Un momentito, por favor. Mientras que Guido pone el tráiler, bueno, antes quería hacer mención a la tercera parte, que hoy no está presente, que son los chicos de Horizonte, Juancho y Trini Aguerre, que bueno, por unas cuestiones personales no pudieron venir hoy, pero a quien, bueno, les agradecemos un montón porque fueron el contacto con Cristian. Esto empezó con las ganas de hacer un taller con streaming en vivo, una cosa presencial, que mezclara muchísimas cosas y bueno, Esto está cuestiones quedando de... grabado. Sí, Sí, este saludo es para ustedes. sí, Trini y Eh, Juancho, los queremos. por Bueno, cuestiones fortuitas, hemos terminado con este producto que en realidad nos deja súper felices y nos disponibiliza esta información para ustedes, de modo que lo puedan tomar a su ritmo y que puedan ir y venir en cada uno de los puntos por los que Cristian hace un recorrido del temario. Y bueno, solo esa intro a esta presentación. sí. Entendemos a un suelo sano en función de la cantidad de relaciones y de vínculos que se presenten en él. Somos reflejo del alimento que consumimos y de la relación que hay también debajo de nuestros pies. De nada sirve estar importando o exportando microorganismos a cientos de kilómetros de distancia, porque la génesis de los suelos
la génesis de esos cultivos y por ende un conjunto de relaciones que van desde el suelo hasta las personas también tienen un ínfimo vínculo con la calidad de esos suelos y con ese entramado microbiológico. Los bioinsumos tienen que ser hechos en el medio local, con recursos locales y con conocimientos locales. Esa es una manera de generar no solamente entonces alimentos sanos, ricos, densos en nutrientes y para todas las personas, sino que además se hagan en un marco de autonomía y de soberanía. Bueno, cortito. Son, como decía Mel, 5 módulos pregrabados que lo pueden tomar a su ritmo en la plataforma de 10.000 que estamos estrenando con este curso. Y para todas las personas que vinieron, les queríamos dar un 20% de descuento para tomar este curso al que pueden acceder. Cuando ustedes se meten, yo ahora les voy a compartir la pantalla y les voy a mostrar, pero básicamente completan en la plataforma esta lección, por decirlo así, y van a pasar una encuesta donde nos van a dar su feedback sobre este webinario. Esta dinámica así nunca la habíamos hecho, entonces nos interesan estas cosas, siempre estamos probándolo un poquito distinto, entonces es súper importante para nosotros que nos digan qué piensan, que se expresen para que podamos mejorar lo que hacemos para ustedes. Y bueno, les voy a mostrar acá, por si alguno llega a tener cualquier problema, que no lo tengan. Un momentito. Es acá. Básicamente van a entrar a su perfil. Estoy seguro que si todos entraron acá, y corríjanme si no, vieron esta pantalla acá. Entonces van a poner continuar. Y acá van a tener esta encuesta, que son 10 preguntas y la mayoría son así, multiple choice, muy fácil. Y cuando terminen les va a dar un código para que accedan al 20% de descuento en el curso. Y esperemos que se sumen. Estamos súper contentos, les agradecemos a todos por venir. La verdad que una masa a todos, nos lo hicieron súper fácil hoy. Así que agradecerles por eso, por sumarse a este tipo de iniciativa y por hacerlo después, ¿no? De llevar esto a su práctica en el día a día, que seguramente beneficia un montón de otras personas más allá de los que estamos acá. Mel, ¿querés cerrar con algo más, o Cristian? De mi parte, bueno, agradecer la paciencia. Este curso debería haber estado listo antes, lo lanzamos en marzo y tuvo, bueno, tiempos de producción que sumados a las condiciones pandémicas se han extendido un poquito, pero bueno, estamos muy felices con el resultado. Gracias nuevamente por sumarse a las propuestas que les acercamos. Y cualquier duda nos escriben. Si alguien tiene una última pregunta para hacer acá, es el momento. Tenemos 4 minutitos más para cerrar el tiempo. Y si no, nos estamos viendo por ahí. También agradecerte, Cristian, de nuevo. Sí, no sé si Cristian, vos querés cerrar con algo. No, agradecerles a ustedes también. De vuelta, insistir en el hermoso trabajo que se ha generado y bueno, invitar a todos y a todas a compartirlo, a ser parte de él y a seguir generando sinergias. Gracias a todos. Bueno, vamos cerrando. Acá veo que Joaquín preguntó si lo vamos a subir grabado. Sí, lo vamos a dejar en la plataforma, y el curso del que estamos hablando es un curso distinto, más extendido, por decirlo así. Pero bueno, como decía Mel, cualquier cosa nos escriben a info@10.000.org, y si no, en el Facebook está el WhatsApp, que pueden hablar personalmente conmigo. Sí, Mel. Acá Ángel, me estaba olvidando. Está interesado en tu libro, Cristian. ¿Querés contar un poquito cómo accede a eso? Sí, puede buscar directamente en la página de Editorial Mate. Editorial Mate. ¿Querés poner el link ahí en el coso, Mel? O yo lo puedo hacer. Editorialmate.com.ar. Acá tenía ahí va. La revista con una imagen de los libros. Perfecto, ahí dejé el link para el que se lo quiera copiar. Bárbaro. Estamos entonces, mirá que justo 1 hora clavado, nunca tan puntuales. Sí. Gracias, Lo último chicos. que les voy a contar, perdón, es que este curso además viene con una cosecha gráfica, que es un soporte
un material de descarga que hizo una ilustradora facilitadora gráfica que es una hermosura y queda todo el material, digamos, como súper condensado y disponible en formato de apuntes ilustrados. Así que bueno, también gracias a Mika Pitch por ese trabajo, Sí. todo el equipo. Qué bueno. Bueno, estamos entonces. Ahora sí. Gracias, chicos. Les mandamos un abrazo grande a todos. La seguimos. Cualquier cosa nos escriben. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes, chicos. Gracias, hermano. Muchas Gracias, gracias, chicos. buenas tardes. Hasta luego. Chao, chao.